cómo recibir las bendiciones del Espíritu Santo, pero pocos cristianos saben. El Espíritu Santo no es solo un concepto abstracto o una fuerza lejana, es la presencia activa y tangible de Dios que habita en cada creyente, obrando continuamente para guiar, fortalecer y derramar bendiciones. Su rol no se limita a consolarnos en los momentos de dificultad. Es el puente que conecta nuestras vidas con la plenitud de las promesas divinas. Sin embargo, para experimentar estas bendiciones, es fundamental comprender profundamente cómo el Espíritu Santo opera y por qué es esencial en la vida cristiana. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús promete enviar al Espíritu Santo como nuestro Consolador y Maestro, diciendo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Este versículo es mucho más que una promesa. Es una invitación a vivir una vida transformada por la guía del Espíritu Santo. Él no solo trae enseñanza, sino que también nos recuerda las palabras de Jesús en los momentos en que más lo necesitamos. Es como si fuera un recordatorio constante de la verdad y el amor de Dios, especialmente en tiempos de confusión o duda. Cuando pensamos en bendiciones, solemos limitarnos a los aspectos materiales: éxito, salud o bienestar. Pero el Espíritu Santo nos invita a mirar más allá, a comprender que las verdaderas bendiciones son aquellas que transforman nuestro interior y nos alinean con el propósito eterno de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no son simplemente virtudes deseables, son el reflejo de una vida que camina en comunión con el Espíritu Santo. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus relaciones, tus decisiones y tu perspectiva si estas cualidades llenaran cada rincón de tu vida? El Espíritu Santo también juega un papel crucial en nuestra comunicación con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice: «El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Esto significa que incluso cuando no sabemos qué decir o cómo orar, el Espíritu Santo actúa como nuestro intercesor, llevando nuestras necesidades y deseos más profundos directamente al corazón de Dios. Esto no solo es un consuelo, es una promesa de que nunca estamos solos en nuestra búsqueda de guía y dirección. Uno de los roles más hermosos del Espíritu Santo es su capacidad para traer paz en medio del caos. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, encontramos esta promesa: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones que parecían insuperables, solo para sentir una calma inexplicable que nos sostiene? Esa paz no es producto de nuestras propias fuerzas. Es una bendición directa del Espíritu Santo, un recordatorio de que Dios tiene el control incluso cuando todo parece estar fuera de lugar. Sin embargo, para experimentar estas bendiciones, necesitamos abrirnos intencionalmente a la obra del Espíritu Santo. Esto comienza con un simple acto de invitación. Muchas veces nos distraemos con las preocupaciones diarias, los problemas o nuestras propias inseguridades, olvidando que el Espíritu Santo está siempre presente, esperando que lo reconozcamos y le demos permiso para actuar en nuestras vidas. Una oración tan sencilla como «Espíritu Santo, ven y toma control de mi día» puede marcar la diferencia entre enfrentar los desafíos con nuestras propias fuerzas o hacerlo con su poder y dirección. El Espíritu Santo también actúa como nuestro guía en momentos de incertidumbre. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 nos exhorta:
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto implica una confianza activa, un reconocimiento constante de que necesitamos su dirección en cada decisión que tomamos. A veces, esta guía puede manifestarse como una sensación de paz al tomar una decisión, otras veces como una convicción profunda para evitar un camino equivocado. Además, el Espíritu Santo nos equipa con dones espirituales para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo describe estos dones como sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación. Cada uno de estos dones no solo es una bendición para el individuo que los recibe, sino también para la comunidad de creyentes. Cuando permitimos que el Espíritu Santo active estos dones en nosotros, no solo somos fortalecidos, sino que también nos convertimos en un canal de bendición para otros. Es importante recordar que el Espíritu Santo no impone su voluntad sobre nosotros. Él es gentil, esperando pacientemente a que le demos espacio para actuar. Esta relación requiere intencionalidad. Necesitamos buscar su presencia activamente a través de la oración, la lectura de la palabra y la adoración. Cuando lo hacemos, comenzamos a experimentar una transformación que va más allá de lo superficial y penetra en lo más profundo de nuestro ser. Debemos reflexionar sobre esta verdad. El Espíritu Santo está más cerca de lo que pensamos, dispuesto a derramar bendiciones y a guiarnos en cada paso. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibir lo que Él quiere darnos? Al abrir nuestro corazón y nuestra mente a su obra, descubriremos que las bendiciones del Espíritu Santo no son solo un concepto, sino una realidad viva que transforma cada área de nuestra vida. ¿Cómo identificar y eliminar barreras a las bendiciones del Espíritu Santo? A menudo, las bendiciones del Espíritu Santo no fluyen como deberían en nuestra vida debido a barreras espirituales que hemos permitido o que no hemos reconocido. Estas barreras actúan como bloqueos entre nosotros y la obra del Espíritu, impidiendo que experimentemos plenamente su poder transformador. Es importante no solo identificarlas, sino también eliminarlas para vivir en completa comunión con Él y recibir todas las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. Una de las barreras más comunes es el pecado no confesado. Cuando no enfrentamos nuestras fallas y no las llevamos ante Dios en arrepentimiento, creamos una separación que dificulta nuestra relación con el Espíritu Santo. Isaías capítulo 59, versículo 2, nos dice: «Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios». La confesión no es un acto de vergüenza, sino una oportunidad para la restauración. Al decir, «Señor, perdóname por lo que he hecho y limpia mi corazón», abrimos la puerta para que su gracia nos renueve y nos acerque a Él. Otra barrera es la falta de perdón hacia los demás. Jesús fue claro en Mateo, capítulo 6, versículos 14 al 15. Si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Guardar rencor o resentimiento no solo envenena nuestra alma, sino que también bloquea la entrada de las bendiciones divinas en nuestra vida. Al elegir el perdón, no liberamos solo a la otra persona, sino que también liberamos nuestro corazón para recibir la paz y la provisión del Espíritu Santo. La incredulidad también puede ser un obstáculo poderoso. Sin fe, es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dudar de las promesas de Dios o de su capacidad para obrar en nuestra vida limita lo que podemos recibir de Él. Para combatir esto, es vital meditar en su palabra y recordar su fidelidad en el pasado.
Cada vez que declaramos con confianza, Dios, confío en ti, incluso cuando no entiendo, debilitamos el poder de la duda en nuestra vida. Otro bloqueo común es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruido y demandas constantes que nos alejan de nuestro enfoque en Dios. El trabajo, las redes sociales y las preocupaciones diarias pueden ocupar tanto espacio en nuestra mente que no dejamos lugar para el Espíritu Santo. Por eso, es crucial crear momentos intencionales de silencio y comunión con Dios. Apagar los dispositivos, apartar un tiempo para orar y leer la Biblia son prácticas simples pero efectivas para reconectarnos con el Espíritu. El orgullo es una barrera sutil pero peligrosa. Pensar que podemos manejar todo por nuestra cuenta o que no necesitamos la ayuda de Dios nos aleja de su presencia. Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillarnos ante Dios y reconocer nuestra dependencia de Él nos posiciona para recibir su gracia y bendiciones de manera abundante. La falta de gratitud también puede bloquear el flujo de las bendiciones. Cuando no agradecemos lo que ya tenemos, nos enfocamos en lo que nos falta, en lugar de reconocer la fidelidad de Dios. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos enseña a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Cultivar un corazón agradecido abre las puertas a más bendiciones y nos permite vivir con alegría y contentamiento independientemente de las circunstancias. El temor es otra barrera que muchos enfrentan. Tememos lo desconocido, el fracaso o que Dios no cumpla sus promesas. Sin embargo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Reemplazar el temor con confianza en Dios nos permite avanzar con valentía y recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Los lazos con el pasado también pueden impedirnos avanzar hacia las bendiciones del Espíritu Santo. Aferrarnos a heridas, fracasos o identidades antiguas limita lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dejar atrás el pasado nos libera para caminar en las promesas de Dios. Por último, una mentalidad de escasez puede convertirse en una barrera. Pensar que no somos dignos de las bendiciones de Dios o que Él no tiene suficientes recursos para todos limita nuestra capacidad de recibir. Efesios, capítulo 3, versículo 20, nos recuerda que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Adoptar una mentalidad de abundancia basada en la verdad de la palabra de Dios transforma nuestra perspectiva y nos prepara para recibir más de Él. Eliminar estas barreras requiere intención, pero el resultado es una vida llena de las bendiciones del Espíritu Santo. Al confesar nuestros pecados, perdonar a los demás, renovar nuestra fe, establecer tiempo para Dios y vivir con humildad y gratitud, abrimos las compuertas del cielo para que su favor fluya en cada área de nuestra vida. Clave 1. Sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios. La primera clave para recibir las bendiciones del Espíritu Santo es someter nuestra vida completamente a la voluntad de Dios. Muchas veces buscamos las bendiciones, pero no estamos dispuestos a soltar nuestro control sobre las decisiones y los planes que hemos creado. Sin embargo, el acto de rendición es lo que abre las puertas para que Dios actúe de manera poderosa en nuestra vida. Cuando nos rendimos a su voluntad, reconocemos que sus planes son mejores que los nuestros y permitimos que su Espíritu obre sin restricciones. Jesús nos dio el mayor ejemplo de rendición en el jardín de Getsemaní. En Lucas capítulo 22, versículo 42 dijo: Padre,
Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración, llena de humildad y obediencia, marcó el comienzo de la redención para toda la humanidad. De la misma manera, nuestra rendición a la voluntad de Dios permite que su plan perfecto se desarrolle en nuestra vida. Rendirnos a Dios no significa resignarnos a una vida sin dirección, sino todo lo contrario. Es reconocer que el Creador del universo, quien nos conoce mejor que nadie, tiene un plan para nosotros que supera nuestras expectativas. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo nos asegura que rendirnos no nos quita, sino que nos da acceso a algo mayor. Una forma práctica de someternos a la voluntad de Dios es a través de la oración diaria. Comenzar cada día diciendo: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida hoy. Nos alinea con su propósito. Esta simple oración no solo nos recuerda nuestra dependencia de Él, sino que también abre nuestro corazón para escuchar su voz y seguir su dirección. En lugar de buscar controlar cada detalle, entregamos nuestras cargas y preocupaciones en sus manos. Otro aspecto clave de la rendición es soltar el temor. A menudo no queremos soltar el control porque tememos lo que sucederá si dejamos que Dios tome las riendas. Sin embargo, la palabra nos dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Confiar en Dios nos da la valentía para soltar y permitir que Él tome el control de cada área de nuestra vida. El acto de rendición también nos libera del peso de la preocupación. Cuando tratamos de manejarlo todo por nuestra cuenta, cargamos con estrés y ansiedad. Pero Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Al rendirnos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y recibimos su paz a cambio. Un testimonio poderoso de rendición es la historia de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Aunque fue una petición difícil, Abraham confió en Dios y estuvo dispuesto a obedecer. En Génesis capítulo 22, vemos cómo Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac, bendiciendo a Abraham por su fe y obediencia. Este relato nos muestra que la rendición total no solo prueba nuestra fe, sino que también nos posiciona para recibir las mayores bendiciones de Dios. La rendición también incluye estar dispuestos a soltar lo que nos ata al pasado. Tal vez sea un error, un fracaso o incluso un éxito que nos impide avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Este versículo nos recuerda que no podemos aferrarnos al pasado y al mismo tiempo caminar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Someter nuestra vida a la voluntad de Dios requiere humildad. Santiago capítulo 4, versículo 10 dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La humildad nos permite reconocer que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida y que sin Él nuestros esfuerzos son en vano. Al humillarnos, abrimos la puerta para que su poder se manifieste en nuestra debilidad. La rendición nos lleva a una vida de propósito. Cuando soltamos nuestro control y permitimos que Dios dirija nuestra vida, comenzamos a caminar en su propósito eterno. Este propósito no solo nos bendice a nosotros, sino que también impacta a las personas que nos rodean. Al rendirnos, nos convertimos en instrumentos de su amor y poder en este mundo. Someterse a la voluntad de Dios no es un acto de debilidad, sino de confianza y fe.
Es un paso hacia una vida más abundante, llena de paz, propósito y bendiciones. Cuando hacemos de la rendición una práctica diaria, experimentamos la obra del Espíritu Santo de maneras que nunca imaginamos. Hoy puedes comenzar a rendirte a Dios con una simple oración. Señor, te entrego todo lo que soy. Que se haga tu voluntad, no la mía. Clave 2. La fe que desata las bendiciones del Espíritu Santo. La fe es el fundamento sobre el cual se construyen todas las bendiciones espirituales. Sin fe es imposible agradar a Dios y más aún, es imposible recibir las promesas que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no solo habla de la necesidad de creer en Dios, sino también de creer que Él recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Muchas veces esperamos sentirnos llenos de fe antes de actuar, pero la verdadera fe se demuestra en nuestras acciones, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe es caminar en la dirección de las promesas de Dios, aunque el camino parezca incierto o lleno de obstáculos. Es confiar en lo que Dios ha dicho, aunque las circunstancias digan lo contrario. Esto nos lleva al ejemplo de Noé, quien construyó un arca en obediencia a Dios, a pesar de que nunca había visto llover. Su fe no solo salvó a su familia, sino que también marcó el comienzo de un nuevo pacto con la humanidad. Una forma de fortalecer nuestra fe es a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más tiempo pasemos meditando en las Escrituras, más crecerá nuestra fe. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios es fiel y poderoso para cumplir lo que ha dicho. Memorizar estas promesas y declararlas diariamente es una manera poderosa de fortalecer nuestra fe y abrir nuestro corazón a las bendiciones del Espíritu Santo. La fe también requiere acción. Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este pasaje nos desafía a demostrar nuestra fe a través de nuestras acciones. No basta con creer en las promesas de Dios. Debemos actuar como si ya fueran una realidad en nuestra vida. Esto podría significar dar un paso de obediencia en una situación incierta, orar con expectativa o bendecir a otros con los recursos que Dios nos ha dado, incluso antes de recibir lo que estamos pidiendo. Un aspecto fundamental de la fe es la perseverancia. A veces, las respuestas de Dios no llegan de inmediato, y en esos momentos es fácil dudar o desanimarse. Pero la fe nos llama a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Hebreos, capítulo 10, versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este versículo nos recuerda que la paciencia y la fe van de la mano. Perseverar en fe significa seguir creyendo, orando y actuando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Otro ejemplo inspirador de fe es el de la mujer con flujo de sangre en Marcos, capítulo 5. Ella había sufrido durante 12 años, pero su fe la llevó a acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto, creyendo que sería sanada. Su acto de fe no solo trajo sanidad física, sino también restauración emocional y espiritual. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este relato nos enseña que la fe activa el poder del Espíritu Santo para traer sanidad, restauración y bendiciones a nuestras vidas. La fe también nos ayuda a vencer el temor.
Muchas veces, el miedo nos impide avanzar y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fe nos empodera para enfrentar nuestros temores con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros y que su espíritu nos fortalece en cada paso del camino. Una forma práctica de cultivar la fe es a través de la oración declarativa. Esto significa orar con la confianza de que Dios ya ha respondido. Por ejemplo, en lugar de orar diciendo: Señor, si es posible, por favor bendíceme, podemos orar diciendo: Señor, gracias porque ya estás abriendo puertas y derramando tus bendiciones en mi vida. Esta forma de oración no solo refleja confianza en Dios, sino que también activa nuestra fe y nos ayuda a alinearnos con su voluntad. La fe también se fortalece al recordar los testimonios de las bendiciones pasadas. Cuando enfrentamos desafíos, es importante recordar las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Esto nos da la confianza de que Él será fiel nuevamente. En el Antiguo Testamento, vemos cómo los israelitas levantaban altares o colocaban piedras conmemorativas para recordar las obras poderosas de Dios. Nosotros también podemos practicar esto, manteniendo un diario de gratitud o compartiendo nuestros testimonios con otros. Por último, la fe es un regalo del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, se nos dice que la fe es un fruto del Espíritu. Esto significa que no tenemos que depender únicamente de nuestra fuerza para tener fe. Podemos pedir al Espíritu Santo que aumente nuestra fe. Una oración simple pero poderosa es: Espíritu Santo, aumenta mi fe y ayúdame a confiar en ti completamente. La fe es el puente que conecta nuestras vidas con las bendiciones del Espíritu Santo. Sin fe, nuestras oraciones son vacías y nuestras acciones carecen de poder. Pero cuando caminamos en fe, vemos cómo las promesas de Dios se hacen realidad y experimentamos la plenitud de su Espíritu en cada área de nuestra vida. Clave 3. La obediencia que desata el poder del Espíritu Santo. La obediencia es una de las claves más poderosas para recibir y activar las bendiciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces esperamos ver la mano de Dios moverse a nuestro favor, pero nos cuesta dar los pasos de fe necesarios para cumplir su voluntad. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre trae recompensas espirituales y materiales. En Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 2, Dios promete: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La obediencia comienza con la disposición de escuchar la voz de Dios. A veces, esta voz viene a través de las Escrituras, otras veces a través del consejo de personas piadosas o de una convicción interna del Espíritu Santo. Sin embargo, no basta con escuchar, debemos responder con acción. Es en la acción donde la fe y la obediencia se encuentran. Un ejemplo claro es el de Abraham, quien obedeció a Dios incluso cuando se le pidió algo tan difícil como ofrecer a su hijo Isaac en el altar. Génesis, capítulo 22, muestra cómo la obediencia de Abraham no solo lo llevó a recibir la provisión de Dios, sino que también lo convirtió en el padre de la fe. La obediencia no siempre tiene sentido desde una perspectiva humana. Muchas veces Dios nos pedirá que hagamos cosas que desafían nuestra lógica o nuestras emociones. Un ejemplo de esto es Pedro lanzando sus redes al mar después de una noche de no haber pescado nada. En Lucas, capítulo 5, versículo 5, Pedro dice:
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Su obediencia no solo resultó en una pesca milagrosa, sino que también transformó su vida para siempre. Este relato nos recuerda que la obediencia a la palabra de Dios siempre produce resultados que exceden nuestras expectativas. Otro aspecto importante de la obediencia es la rapidez con la que respondemos a Dios. La demora en obedecer puede llevarnos a perder oportunidades divinas. En Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, vemos cómo los discípulos Pedro y Andrés dejaron inmediatamente sus redes cuando Jesús los llamó. Su obediencia instantánea los llevó a experimentar una relación íntima con el Salvador y a ser testigos de su poder. Esto nos enseña que cuando Dios nos llama, debemos responder sin vacilación, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. La obediencia también implica someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos completamente. Jesús es el mayor ejemplo de obediencia al Padre. En Lucas capítulo 22, versículo 42, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta obediencia llevó a la salvación de toda la humanidad. Nos muestra que la verdadera obediencia no busca comodidad, sino cumplir el propósito eterno de Dios. A menudo, nuestra desobediencia proviene de un corazón lleno de temor o dudas. Nos preguntamos si realmente vale la pena obedecer cuando no vemos resultados inmediatos o cuando el costo parece demasiado alto. Pero la obediencia no se trata de entender todo. Se trata de confiar en que Dios es bueno y fiel para cumplir su palabra. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Un área clave donde la obediencia libera bendiciones es en nuestra generosidad. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. La obediencia en nuestras finanzas es una de las formas más tangibles de mostrar nuestra confianza en Dios y activar su provisión sobrenatural. La obediencia también nos protege del peligro. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, evitamos decisiones impulsivas o caminos que podrían desviarnos de su propósito. En Éxodo, capítulo 14, Dios le ordenó a Moisés que guiara al pueblo hacia el Mar Rojo, un lugar que parecía una trampa mortal. Pero la obediencia de Moisés resultó en un milagro que liberó a Israel de la esclavitud y destruyó a sus enemigos. Esto nos recuerda que la obediencia no siempre nos lleva por caminos fáciles, pero siempre nos lleva a la victoria. La obediencia debe ser una práctica diaria, no solo una respuesta a momentos extraordinarios. Cada día enfrentamos decisiones pequeñas y grandes que requieren nuestra sumisión a Dios. Puede ser tan simple como tomar tiempo para orar en la mañana, ayudar a alguien en necesidad o perdonar a alguien que nos ha herido. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, abre las puertas para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Para cultivar un corazón obediente, debemos pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos guíe. La obediencia no viene de nuestra propia fuerza, es un fruto de caminar en el Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 25, dice: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que cuando dependemos del Espíritu Santo, Él nos capacita para obedecer a Dios con gozo y confianza. La obediencia no solo nos bendice a nosotros, sino también a quienes nos rodean.
Cuando obedecemos a Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su gracia y poder. Otros son impactados por nuestra fidelidad y Dios usa nuestra obediencia para cumplir su propósito en el mundo. Clave 4. La fe como puente para las bendiciones del Espíritu Santo. La fe es el puente esencial que conecta nuestras vidas con las bendiciones del Espíritu Santo. Sin fe, nos resulta imposible experimentar la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es simplemente creer que Dios existe, sino confiar profundamente en su capacidad y deseo de bendecirnos más allá de lo que podemos imaginar. La fe comienza con un corazón dispuesto a creer, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. Piensa en Abraham, quien es conocido como el padre de la fe. En Génesis capítulo 15, versículo 6, se dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. A pesar de su avanzada edad y de las condiciones aparentemente imposibles, Abraham confió en la promesa de Dios de que tendría descendencia. Su fe fue la llave que abrió las puertas para que lo imposible se convirtiera en realidad. Sin embargo, la fe no se trata solo de esperar milagros visibles. También se trata de confiar en los tiempos de Dios. A menudo, nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, y aquí es donde la fe juega un papel crucial. Es en la espera que nuestra fe es probada y fortalecida. Santiago, capítulo 1, versículo 3, nos recuerda que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esta paciencia nos prepara para recibir las bendiciones en el momento perfecto. Otro aspecto vital de la fe es que nos impulsa a actuar. La fe verdadera no es pasiva, requiere acción. En Santiago capítulo 2, versículo 17, se afirma: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que nuestra confianza en Dios debe traducirse en pasos concretos hacia lo que creemos. Por ejemplo, si oramos por provisión, debemos también estar dispuestos a trabajar con diligencia y obedecer la dirección del Espíritu Santo. La fe también nos capacita para superar el miedo y la duda. Muchas veces, nuestras bendiciones están del otro lado de un paso de fe que parece intimidante o incluso arriesgado. Considera la historia de Pedro caminando sobre el agua en Mateo, capítulo 14, versículo 29. Jesús lo invitó a salir del bote y caminar hacia él en medio de la tormenta. Aunque Pedro comenzó con fe, el temor lo llevó a dudar. Sin embargo, este relato nos enseña que incluso cuando nuestra fe flaquea, Jesús está ahí para sostenernos y fortalecernos. Para cultivar la fe, debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más tiempo pasamos leyendo, meditando y declarando las Escrituras, más crece nuestra fe. Las promesas de Dios se convierten en un ancla firme para nuestras almas, especialmente en tiempos de incertidumbre. La oración también es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. Cuando hablamos con Dios, le estamos expresando nuestra confianza en su capacidad para intervenir en nuestras vidas. Una oración sencilla como «Señor, aumenta mi fe», puede abrir puertas para que el Espíritu Santo obre en áreas donde antes había dudas. Jesús mismo oró por la fe de Pedro en Lucas, capítulo 22, versículo 32. «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte». Otro aspecto crucial de la fe es aprender a visualizar las bendiciones antes de recibirlas.
Esto no significa manipular a Dios, sino alinearnos con su voluntad y confiar en su promesa. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús dijo: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Este tipo de fe activa transforma nuestras oraciones en declaraciones poderosas que atraen las bendiciones del Espíritu Santo. La comunidad también juega un papel importante en el desarrollo de nuestra fe. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe y que nos animan en tiempos difíciles nos ayuda a mantenernos firmes. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque la comunión con otros creyentes fortalece nuestra fe colectiva y nos impulsa hacia el propósito de Dios. La fe también requiere gratitud anticipada. En lugar de esperar a ver los resultados para agradecer a Dios, la fe nos lleva a agradecer incluso antes de recibir. Esto demuestra una confianza inquebrantable en que Dios cumplirá su palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud es una expresión visible de nuestra fe en acción. La fe nos permite descansar en la soberanía de Dios. Aun cuando no entendemos por qué ciertas cosas suceden, la fe nos asegura que Dios está en control y que todo obra para el bien de quienes lo aman, como se menciona en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Este descanso no es una resignación pasiva, sino una confianza activa en que Dios está trabajando detrás de escena para nuestro beneficio. Clave 5. La gratitud como puerta para las bendiciones del Espíritu Santo. La gratitud es una llave espiritual que abre las puertas del cielo y permite que las bendiciones fluyan abundantemente en nuestras vidas. A menudo pasamos por alto el poder de un corazón agradecido, pero la Biblia nos muestra repetidamente que la gratitud no solo agrada a Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva y nos conecta con su presencia. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este versículo nos enseña que la gratitud es esencial incluso en nuestras oraciones, no como un simple formalismo, sino como un acto profundo de confianza y fe. Cuando damos gracias a Dios, estamos reconociendo su soberanía y su bondad, incluso en medio de circunstancias difíciles. Un ejemplo claro de esto es la historia de los 10 leprosos en Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Aunque los 10 fueron sanados, solo uno regresó para agradecer a Jesús, y fue él quien recibió una bendición adicional. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este relato nos recuerda que la gratitud no solo atrae bendiciones, sino que también profundiza nuestra relación con el Espíritu Santo. La gratitud también tiene un poder transformador en nuestras vidas diarias. Cuando elegimos enfocarnos en lo que Dios ha hecho en lugar de lo que nos falta, nuestra perspectiva cambia. Nos volvemos más conscientes de las pequeñas bendiciones que a menudo damos por sentadas: el aire que respiramos, la comida en nuestra mesa, el amor de nuestra familia y amigos. Este cambio de enfoque nos permite vivir con un corazón lleno de paz y alegría, independientemente de las circunstancias externas. Es importante entender que la gratitud no es una emoción que surge automáticamente. Es una disciplina espiritual que debemos practicar. Comienza con un simple acto diario de listar las cosas por las que estamos agradecidos. Este ejercicio puede parecer sencillo, pero tiene un impacto profundo en nuestra relación con el Espíritu Santo. Al tomar tiempo para reflexionar sobre las bendiciones que hemos recibido, abrimos espacio en nuestro corazón para recibir aún más. La gratitud también está estrechamente ligada a la fe.
Agradecer a Dios antes de ver las respuestas a nuestras oraciones es un acto de confianza en su fidelidad. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús dice: «Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Este tipo de gratitud anticipada no solo demuestra fe, sino que también activa el poder del Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas. Un aspecto fundamental de la gratitud es aprender a dar gracias incluso en medio de las pruebas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 se nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esto no significa que debamos estar agradecidos por el sufrimiento, sino que podemos encontrar motivos para dar gracias incluso en las situaciones más difíciles. Cuando adoptamos esta actitud, el Espíritu Santo nos da paz y fortaleza para superar cualquier desafío. La gratitud también nos ayuda a desarrollar una mentalidad de abundancia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos entrenamos para ver la provisión de Dios en nuestras vidas. Esta mentalidad nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con un corazón lleno de esperanza y expectación. Además, la gratitud nos hace más generosos, ya que reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Otra forma poderosa de practicar la gratitud es a través de la adoración. Cuando adoramos a Dios, expresamos nuestra gratitud por su carácter, su amor y su obra en nuestras vidas. La adoración no solo eleva nuestro espíritu, sino que también atrae la presencia del Espíritu Santo. En Salmos, capítulo 100, versículo 4 se nos dice: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre». Este versículo resalta cómo la gratitud es la puerta de entrada a una conexión más profunda con Dios. La gratitud también nos protege del orgullo y de la autocomplacencia. Cuando damos gracias a Dios, reconocemos que todo lo bueno en nuestras vidas proviene de Él. Santiago capítulo 1, versículo 17 nos recuerda: «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces». Este reconocimiento nos mantiene humildes y dependientes del Espíritu Santo. Un ejercicio práctico para cultivar la gratitud es mantener un diario de gratitud. Cada noche, toma unos minutos para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes, como una respuesta a una oración, o detalles pequeños, como una conversación significativa o un hermoso amanecer. Este hábito simple puede transformar tu mentalidad y abrir tu corazón a las bendiciones del Espíritu Santo. La gratitud nos conecta con la comunidad. Compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no solo fortalece nuestra fe, sino que también inspira a otros a buscar al Espíritu Santo. Cuando testificamos de las bendiciones que hemos recibido, glorificamos a Dios y animamos a los demás a vivir con un corazón agradecido. Esto crea un círculo de bendición y gratitud que edifica a la iglesia y atrae la presencia del Espíritu Santo de una manera poderosa. Clave 6. Caminando en obediencia para liberar las bendiciones del Espíritu Santo. La obediencia no es solo una demostración de nuestra fe, sino también la llave que abre las puertas a las bendiciones prometidas por el Espíritu Santo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras nos muestran cómo Dios recompensa la obediencia con su favor y provisión. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 2, Dios declara: «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán». Este versículo nos recuerda que la obediencia no solo atrae las bendiciones, sino que las activa y las hace manifestarse en nuestras vidas. Obedecer a Dios no siempre es fácil,
especialmente cuando sus instrucciones parecen ir en contra de nuestra lógica o deseos personales. Sin embargo, la obediencia requiere confiar plenamente en su plan y su tiempo. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham en Génesis, capítulo 22, cuando fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. Aunque la orden parecía incomprensible, Abraham confió en Dios y obedeció, lo que resultó en una provisión milagrosa y una promesa eterna de bendición. Este relato nos enseña que la obediencia, incluso en circunstancias difíciles, siempre lleva a la recompensa divina. La obediencia no es solo una acción puntual, es un estilo de vida. Cada día tomamos decisiones que reflejan si estamos dispuestos a seguir la guía del Espíritu Santo. Desde los pequeños actos de bondad hasta las decisiones más importantes de nuestra vida, nuestra disposición a obedecer muestra nuestra fe y amor por Dios. Jesús lo expresó claramente en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga, sino una oportunidad para demostrar nuestra devoción y recibir su guía. El Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en ayudarnos a caminar en obediencia. Él nos da convicción cuando nos desviamos y nos fortalece para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta obra del Espíritu nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha por obedecer. Su poder está disponible para guiarnos y sostenernos en cada paso. La obediencia también requiere humildad. Reconocer que los caminos de Dios son más altos que los nuestros es fundamental para rendirnos a su voluntad. Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Cuando nos humillamos y aceptamos que su plan es perfecto, liberamos la resistencia interna que nos impide recibir sus bendiciones. Esta humildad permite que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para alinear nuestros deseos con los de Dios. Un aspecto crucial de la obediencia es la disposición a escuchar y responder a la voz de Dios de inmediato. La demora en la obediencia puede resultar en oportunidades perdidas. Cuando el Espíritu Santo nos impulsa a actuar, ya sea en ayudar a alguien, compartir el Evangelio o tomar una decisión importante, nuestra respuesta inmediata demuestra nuestra confianza en su sabiduría. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La obediencia también implica renunciar a nuestros propios planes y ambiciones cuando no se alinean con la voluntad de Dios. Esto puede ser un desafío, pero siempre resulta en un mayor propósito y bendición. Un ejemplo es Pedro, quien dejó sus redes y su vida como pescador para seguir a Jesús. Su obediencia lo llevó a convertirse en un líder fundamental en la iglesia primitiva y en un testigo de innumerables milagros. Este sacrificio nos recuerda que dejar algo por obedecer a Dios nunca es una pérdida. Siempre nos lleva a algo mucho más grande. Caminar en obediencia también significa confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Hay momentos en que la dirección de Dios no tiene sentido desde una perspectiva humana, pero la fe nos impulsa a seguir adelante. En Josué, capítulo 6, Dios instruyó al pueblo de Israel a marchar alrededor de los muros de Jericó durante 7 días antes de que cayeran. Aunque la estrategia parecía ilógica, su obediencia resultó en una victoria milagrosa. Este ejemplo subraya que la obediencia, incluso cuando parece irracional, siempre produce frutos en el reino de Dios.
Para mantener una vida de obediencia, es esencial estar en constante comunión con el Espíritu Santo. Orar diariamente, leer la palabra de Dios y buscar su guía en cada decisión nos ayuda a permanecer en su voluntad. Además, rodearnos de una comunidad de creyentes que nos animen y nos desafíen a obedecer es clave para mantenernos firmes. La obediencia no es algo que hacemos solos, es un viaje que compartimos con el cuerpo de Cristo. La recompensa de la obediencia no siempre es inmediata, pero siempre es segura. En ocasiones, las bendiciones llegan de formas inesperadas, transformando no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Cuando obedecemos, nos convertimos en canales de las bendiciones del Espíritu Santo, permitiendo que su obra se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Esto nos lleva a experimentar una vida llena de propósito, paz y gozo. Recuerda que la obediencia no se trata de perfección, sino de disposición. Dios no busca personas perfectas, sino corazones rendidos. Cuando damos pasos de obediencia, incluso pequeños, el Espíritu Santo multiplica nuestros esfuerzos y nos guía hacia su plan perfecto. Hoy, toma la decisión de obedecer, confiando en que cada acto de obediencia abre la puerta a las bendiciones del Espíritu Santo y te acerca más a su presencia. Clave 7. Gratitud como puerta a las bendiciones del Espíritu Santo. La gratitud es una llave poderosa que abre las puertas a las bendiciones del Espíritu Santo. No es simplemente una expresión de cortesía, sino un principio espiritual que transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo escribe: «Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Esto nos enseña que la gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones que ya hemos recibido, sino un componente esencial para recibir aún más de lo que Dios tiene reservado para nosotros. La gratitud cambia nuestra perspectiva, enfocándonos en lo que ya tenemos en lugar de lo que nos falta. Muchas veces estamos tan ocupados orando por lo que queremos que olvidamos dar gracias por lo que ya se nos ha dado. Esta actitud de insatisfacción puede bloquear las bendiciones que el Espíritu Santo desea derramar. En cambio, cuando cultivamos un corazón agradecido, creamos un ambiente en el que el Espíritu Santo se mueve libremente, trayendo paz, alegría y provisión. Un corazón agradecido es un imán para las bendiciones de Dios. En Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para dar gracias. A este hombre Jesús le dice: «Levántate, tu fe te ha salvado». Este pasaje nos muestra que la gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos posiciona para recibir aún más de su favor y su gracia. La gratitud amplifica lo que ya tenemos y abre las puertas para más. La gratitud también es un acto de fe. Dar gracias antes de recibir una respuesta o bendición demuestra que confiamos en que Dios está trabajando, incluso si no lo podemos ver. Esto está ejemplificado en Juan capítulo 11, versículo 41, cuando Jesús da gracias antes de resucitar a Lázaro. Jesús nos enseña que la gratitud anticipada tiene el poder de traer lo sobrenatural a nuestras vidas. Cuando agradecemos a Dios por lo que está por venir, activamos nuestra fe y alineamos nuestro espíritu con su voluntad. Practicar la gratitud de manera intencional puede transformar completamente nuestra vida espiritual. Una forma poderosa de hacerlo es manteniendo un diario de gratitud. Cada día, escribe 3 cosas por las cuales estás agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas, desde la salud de tu familia hasta un momento de tranquilidad en medio de un día agitado.
Este ejercicio simple pero profundo entrena tu mente para enfocarse en las bendiciones de Dios y no en las dificultades. La gratitud no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando agradecemos a las personas en nuestra vida, reflejamos el carácter de Cristo y fortalecemos los lazos de amor y unidad. Proverbios, capítulo 16, versículo 24 dice: «Panal de miel son las palabras amables, suavidad al alma y medicina para los huesos». Agradecer a quienes nos rodean no solo los bendice a ellos, sino que también trae sanidad y gozo a nuestra propia alma. Una de las maneras más profundas de expresar gratitud es a través de la alabanza y la adoración. Cantar salmos, himnos o simplemente elevar una oración de agradecimiento conecta nuestro espíritu con el Espíritu Santo. En Salmos capítulo 100, versículo 4 se nos dice: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza». La alabanza no solo es una expresión de gratitud, sino también una invitación a la presencia de Dios en nuestras vidas y hogares. La gratitud también tiene el poder de disipar la ansiedad y el miedo. Cuando enfrentamos desafíos, agradecer a Dios por su fidelidad pasada nos recuerda que Él es capaz de llevarnos a través de cualquier situación presente. Esto nos permite confiar en su provisión y dirección, incluso en tiempos de incertidumbre. La gratitud reemplaza el miedo con fe y la desesperanza con esperanza, permitiéndonos experimentar la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Otra forma de cultivar la gratitud es compartiendo nuestras bendiciones con los demás. Cuando reconocemos todo lo que Dios nos ha dado, somos movidos a dar generosamente. Hechos capítulo 20, versículo 35 dice: «Más bienaventurado es dar que recibir». Compartir con los necesitados no solo es un acto de gratitud hacia Dios, sino también una manera de ser sus manos y pies en el mundo, extendiendo sus bendiciones a quienes más lo necesitan. La gratitud también nos ayuda a enfrentar las pruebas con un espíritu de victoria. Santiago, capítulo 1, versículo 2, nos desafía a considerar gozo cuando enfrentamos diversas pruebas. Aunque esto puede parecer contradictorio, reconocer que incluso nuestras dificultades tienen un propósito divino nos permite agradecer a Dios en todo momento. Esta actitud nos fortalece y nos prepara para recibir las bendiciones que vienen después de la prueba. La gratitud nos mantiene conectados al Espíritu Santo. Cada vez que agradecemos, nos alineamos con el corazón de Dios y reconocemos su mano en nuestras vidas. Esto crea un ciclo continuo de bendición y gratitud, donde cuanto más agradecemos, más recibimos, y cuanto más recibimos, más queremos agradecer. Hoy, decide cultivar un corazón agradecido, sabiendo que este simple acto tiene el poder de transformar tu vida y abrir las puertas a las bendiciones del Espíritu Santo. Clave 8. La obediencia como canal de bendiciones del Espíritu Santo. La obediencia es el puente que conecta las promesas de Dios con la realidad de nuestra vida diaria. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo la obediencia mueve la mano de Dios y activa las bendiciones del Espíritu Santo. En Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 2, Dios promete: «Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, poniendo en práctica todos sus mandamientos que te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios». Estas palabras nos muestran que la obediencia no solo es un acto de sumisión, sino también una llave para abrir el almacén celestial de bendiciones. La obediencia requiere fe, especialmente cuando no entendemos completamente lo que Dios nos pide.
Considera el ejemplo de Abraham, quien en Génesis capítulo 12 obedeció el llamado de Dios para dejar su tierra sin saber a dónde iba. Su obediencia no solo lo llevó a una tierra prometida, sino que también lo convirtió en el padre de muchas naciones. Este acto de fe nos enseña que la obediencia es un camino de confianza total en el plan de Dios, incluso cuando parece incierto o desafiante. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en ayudarnos a obedecer. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, Dios promete: «Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra». No estamos solos en nuestra obediencia. El Espíritu Santo nos da la fuerza, el discernimiento y el poder para cumplir los mandatos divinos. Esto significa que incluso cuando sentimos que obedecer es difícil, podemos confiar en que el Espíritu nos capacitará para hacerlo. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Un ejemplo claro es el de Pedro, quien, después de una noche de no pescar nada, obedeció a Jesús cuando le dijo que echara la red nuevamente en el agua. Lucas capítulo 5, versículo 5 dice: «Pedro respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré la red». Su obediencia resultó en una pesca milagrosa, enseñándonos que las mayores bendiciones a menudo se encuentran al otro lado de nuestra obediencia. La obediencia también nos protege del error y del peligro. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, evitamos caminos que podrían llevarnos al sufrimiento o la destrucción. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos anima: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Este versículo nos recuerda que, cuando obedecemos, caminamos en los caminos rectos que Dios ha preparado para nosotros, lejos de los peligros que podríamos encontrar al actuar según nuestro propio juicio. La obediencia también es un acto de amor. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Cada vez que obedecemos a Dios, le mostramos nuestro amor y devoción. Este acto de amor no pasa desapercibido para el cielo, y Dios, en su infinita bondad, responde con bendiciones que superan nuestras expectativas. Cuando elegimos obedecer, nos posicionamos en el lugar perfecto para recibir todo lo que Él desea darnos. Una de las áreas más difíciles de obedecer a Dios es cuando nos pide perdonar a quienes nos han hecho daño. Sin embargo, en Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15, Jesús deja claro que el perdón es esencial para recibir la gracia de Dios. Aunque perdonar puede ser un desafío, obedecer en esta área abre la puerta para que el Espíritu Santo traiga sanidad, restauración y paz a nuestra vida. A través de la obediencia en el perdón, permitimos que Dios trabaje tanto en nosotros como en aquellos que nos han herido. La obediencia también se refleja en nuestra disposición a dar. En Malaquías, capítulo 3, versículo 10, Dios desafía a su pueblo: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este pasaje nos muestra que la obediencia en nuestras finanzas no solo honra a Dios, sino que también activa un flujo continuo de provisión divina. Un aspecto clave de la obediencia es la consistencia. No se trata solo de obedecer en los grandes momentos, sino también en las pequeñas decisiones diarias. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 10, «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, construye un carácter fiel y nos posiciona para recibir más de las bendiciones del Espíritu Santo.
Obedecer a Dios nos transforma desde adentro hacia afuera. Cada vez que decimos sí a su voluntad, nos volvemos más como Cristo. Esta transformación interna no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. La obediencia nos convierte en un reflejo del amor, la gracia y la santidad de Dios, lo que a su vez impacta a quienes nos rodean. La obediencia, al igual que cualquier disciplina espiritual, requiere práctica y perseverancia. No siempre será fácil y habrá momentos en los que fallaremos. Sin embargo, el Espíritu Santo está allí para levantarnos, animarnos y guiarnos de regreso al camino de la obediencia. En estos momentos es importante recordar que Dios no busca la perfección, sino un corazón dispuesto. Hoy te invito a hacer un compromiso de obediencia con Dios. Pídele al Espíritu Santo que te muestre las áreas de tu vida donde necesitas alinearte con su voluntad. Ora diciendo: Señor, quiero obedecerte en todo. Dame la fuerza y la sabiduría para seguir tu camino. Espíritu Santo, capacítame para hacer lo que es correcto, incluso cuando sea difícil. Este compromiso no solo te llevará a caminar en las bendiciones del Espíritu Santo, sino que también profundizará tu relación con Dios de maneras que nunca imaginaste. ¿Cómo vivir en un estado constante de bendición? Vivir en un estado constante de bendición no significa que estaremos libres de desafíos o dificultades, sino que disfrutaremos de una paz, alegría y propósito que provienen directamente del Espíritu Santo, independientemente de las circunstancias. Este estado de bendición comienza con una decisión: priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo. Jesús nos da la clave en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este principio nos enseña que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, las bendiciones fluyen como un río inagotable. La consistencia en nuestra vida espiritual es esencial para mantener este estado de bendición. Esto incluye establecer un tiempo diario para la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. Estos momentos no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos permiten escuchar la voz del Espíritu Santo y recibir su guía. En Salmos, capítulo 1, versículos 2 al 3, se describe al hombre bendecido como aquel que medita en la ley del Señor día y noche, comparándolo con un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo. Otro aspecto clave es la gratitud. Un corazón agradecido abre la puerta a más bendiciones y nos ayuda a ver la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos instruye a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Cuando adoptamos una actitud de gratitud, incluso en los momentos difíciles, cambiamos nuestra perspectiva y permitimos que el Espíritu Santo nos llene de paz y esperanza. La obediencia diaria también es fundamental. Cada paso que damos en obediencia a la palabra de Dios nos acerca más a su propósito para nuestra vida. Esto no significa que siempre entendamos todo de inmediato, pero confiamos en que Él tiene un plan perfecto. Deuteronomio capítulo 28 nos recuerda que las bendiciones siguen a aquellos que obedecen los mandamientos de Dios. Este capítulo detalla cómo Dios nos bendecirá en la ciudad, en el campo, en el trabajo de nuestras manos y en todo lo que hagamos cuando caminamos en obediencia. Mantener un estado constante de bendición también implica rodearnos de una comunidad de fe. Las relaciones espirituales nos edifican y nos ayudan a mantenernos enfocados en el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos anima a no dejar de congregarnos, ya que esto nos fortalece y nos motiva a seguir adelante. Compartir nuestras experiencias y testimonios con otros
también es una forma de recordar la fidelidad de Dios y animarnos mutuamente. Otro hábito poderoso es la alabanza constante. Cuando alabamos a Dios en todo momento, su presencia se hace más real en nuestra vida. La alabanza no solo es una forma de agradecer a Dios, sino también una herramienta espiritual que rompe cadenas y abre puertas. En Hechos, capítulo 16, vemos cómo Pablo y Silas adoraron a Dios mientras estaban en prisión, y esto resultó en un milagro que no solo los liberó, sino que también impactó a los demás a su alrededor. La dependencia del Espíritu Santo es un elemento crucial para vivir en un estado constante de bendición. Esto significa reconocer nuestra necesidad de su guía y poder en cada área de nuestra vida. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cuando dependemos del Espíritu Santo, evitamos errores y nos alineamos con la voluntad de Dios. Vivir en constante bendición también requiere que seamos canales de bendición para los demás. Dios nos llama a ser generosos con lo que hemos recibido, ya sea tiempo, recursos o palabras de ánimo. Lucas capítulo 6, versículo 38, promete que al dar se nos dará en medida buena, apretada, remecida y rebosante. Cuando compartimos nuestras bendiciones, no solo ayudamos a los demás, sino que también honramos a Dios y reflejamos su amor. La humildad es otro componente esencial. Reconocer que todas las bendiciones provienen de Dios y no de nuestras propias fuerzas nos mantiene en una posición de dependencia y gratitud. Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al caminar en humildad, abrimos nuestro corazón para recibir aún más de su gracia y favor. Por último, vivir en un estado constante de bendición implica tener una perspectiva eterna. Esto significa recordar que nuestras bendiciones no son solo para este mundo, sino que tienen un propósito eterno. Colosenses capítulo 3, versículo 2, nos insta a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando vivimos con este enfoque, nuestras prioridades cambian y nuestras decisiones reflejan nuestra fe en la promesa de la vida eterna. Hoy tienes la oportunidad de dar un paso hacia una vida llena de las bendiciones del Espíritu Santo. Haz clic en el comentario fijado para descargar un recurso gratuito diseñado para ayudarte a profundizar en tu relación con Dios y descubrir cómo vivir en el flujo constante de sus bendiciones. No te quedes con este mensaje solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en su vida. Que el Espíritu Santo llene tu vida con su paz, propósito y provisión. Que cada paso que des esté alineado con su voluntad perfecta y lleno de su gracia, y que su presencia te guíe cada día, llevándote de gloria en gloria y de bendición en bendición. Amén.